En el siguiente circuito nos piden hallar el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Ok, teniendo este circuito, recordamos que el equivalente de Thevenin está compuesto por una fuente de tensión en serie a una resistencia, ¿no? Entonces, esta de aquí es lo que se conoce como resistencia de Thevenin y lo de acá, tensión de Thevenin. Entonces, la tensión de Thevenin recibe también el nombre de tensión de circuito abierto, VOC o Open Circuit, según algunas nomenclaturas de algunos libros, ¿no? Entonces, la tensión VOC estaría ubicada en estos terminales. ¿Por qué lo ubicamos aquí? Porque debemos recordar que lo que hace el teorema de Thevenin es convertir una red complicada en una red sencilla, ¿no? En este caso, como este equivalente de aquí. Y justamente en los terminales donde se nos pide hallar, lo que nosotros hacemos es abrir el circuito. ¿Por qué? Porque particularmente, generalmente, aquí suelen colocar una resistencia de carga, una RL, o también se la conoce como red B. Entonces, bien, si nosotros queremos hacer el cálculo de la resistencia de Thevenin, ¿qué nos decía la teoría? Que debíamos cortocircuitar las fuentes de tensión y las fuentes de corriente independientes, abrirlas, ¿no? Bien, entonces este es un problema bastante particular debido a la fuente dependiente que se presenta aquí. Entonces, bien, vamos a determinar en primer lugar la tensión VOC, ¿no? Sería calcular la tensión, si nos damos cuenta, en estos terminales de aquí. Es decir, la tensión VOC está paralela a la resistencia de 4 ohmios. Bien, entonces para determinar esta tensión VOC es realmente sencillo. Podríamos ejecutar aquí una serie, ¿no? Una serie entre estas dos resistencias teniendo una resistencia equivalente de 7 ohmios. No hay problema con esta incógnita IX, ya que IX atraviesa la resistencia de 3 y la resistencia de 4. Al estar ubicadas en serie, recordemos que la corriente es la misma para elementos en serie. Entonces, bien, podemos ejecutar, se me ocurre, una pequeña ley de corriente de Kirchhoff aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la ley de corriente de Kirchhoff? O la LCK, que la sumatoria de corrientes, vamos a ponerlo más específico, en un nodo, la sumatoria algebraica de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, bien, tomando de referencia las corrientes que ingresan positivas, las que salen negativas, corriente que ingresa 1,5 IX va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso, a este nodo le podemos poner un nombre, no habíamos olvidado de eso, V de pronto, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que V menos 6 sobre 5, ley de Ohm, más V sobre 7, ¿no? Donde ¿qué? Hay que ahora cambiar esta variable de la fuente dependiente. En este caso, IX va a ser igual a ¿qué? IX va a ser igual a el voltaje V sobre 7. ¿Ok? Entonces, reemplazamos valores. Vamos a tener 1,5 IX. Vamos a cambiar de una vez a B sobre 7. Y eso va a ser igual a B menos 6 sobre 5 más B sobre 7. Ahora en este punto podemos multiplicar toda la expresión por 35, se me ocurre. Y vamos a tener aquí 7,5V igual a 7B menos 42 a 5B.
Y lo siguiente es simplificar, pues no. Finalmente B nos va a dar igual a 9,33 voltios. Pero esos 9,33 son de estas dos resistencias, es decir, está entre la resistencia de 3 y la resistencia de 4. Es decir, si yo coloco un voltímetro entre ese terminal, vamos a cambiarle de color a rojo, y este terminal de acá, ahí es donde yo voy a tener 9,33. Pero eso no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es la tensión en estos terminales de 4 ohmios. Entonces podemos recurrir a la ley de Ohm. Podemos decir que la corriente IX, que es precisamente la que las atraviesa, vamos a hacerlo aquí, IX es igual a la tensión B sobre la resistencia de 7 ohms, ¿no? Y eso va a darme igual a 9,33 voltios dividido para 7 ohmios, dándome como resultado 1,33 amperios. Si nosotros ahora queremos calcular la tensión en estos terminales, decimos que la tensión de 4 ohmios, que es igual a ¿qué? A la tensión VOC, y es igual a la tensión de Thevenin, o el voltaje de Thevenin, es igual a 1,33 amperios por 4 ohmios, dándome como resultado 5,33 voltios. Entonces ya tendríamos la primera parte de nuestro equivalente, que sería la de aquí, ¿no? 5,33 voltios. Ahora bien, esta es la parte, se puede catalogar sencilla de alguna manera de estos ejercicios. La parte que se complica un poco, o bueno, que hay que adquirir algo de práctica, es precisamente para hallar o encontrar la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque aquí ya contamos con fuentes dependientes. Entonces aquí se recurre a una pequeña estrategia que consiste en dos situaciones. Entre los terminales AB colocar una fuente de tensión de 1 voltio o colocar una fuente de corriente de 1 amperio. Entonces podemos hacer cualquiera de esas dos situaciones. Por motivo práctico se me ocurre colocar una fuente de corriente aquí en estos terminales de 1 amperio. La pregunta aquí es, ¿qué conviene más? ¿Colocar una fuente de corriente o una fuente de tensión? La verdad, aquello es indiferente, dicho de alguna manera. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer es, si colocamos una fuente de corriente, vamos a tener que calcular, como en este caso, habrá que calcular la tensión en esa fuente. Eso de ahí es importante, ¿no? Y si colocamos en cambio una fuente de tensión, vamos a tener que calcular la corriente que pasa a través de esa fuente. Entonces, entre escoger una y otra, la verdad es indiferente. Siempre va a depender de que nos favorezca, ¿no? También dependiendo del circuito. Entonces, bien, en este caso yo he colocado una fuente de corriente, entonces quiere decir que voy a tener que calcular la tensión, ¿no? Como está en paralelo, quiere decir que yo podría usar de pronto el método de nodos. Casi siempre el análisis nodal y el análisis de malla es de bastante utilidad, ¿no? Eso no quita que se pueda utilizar o resolver por los otros métodos convencionales que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, bien, vamos a darle un nombre a estos nodos. Se me ocurre, vamos a ponerlo con verde, B1 y B2. Entonces, para el cálculo de B1, de aquí nodo B1,
¿qué decimos nosotros? Corrientes que entran, la de 1,5 y X es igual a B1 sobre 5 más B1 menos B2 sobre 3. Simplificando todo este asunto de aquí, podríamos multiplicar por 15, se me ocurre, acá me quedaría, o cierto, falta indicar que IX vale ¿qué? En este caso, IX, ojo, ya valdría en cambio B1 menos B2, al ser el nodo principal, ¿no? Sobre 3. Y ahora sí, reemplazamos ese dato de ahí, ¿no? Que 1,5 IX es igual a B1 menos B2 sobre 3 más, y me olvidé nuevamente de hacer el reemplazo, B1 menos B2 sobre 3. Listo, vamos a hacer el intercambio aquí, ¿no? Las disculpas del caso. Me quedaría 1,5 que va a multiplicar con B1 menos B2 sobre 3. Y cerramos aquí, ¿no? Y esta en realidad es 5, no sé por qué le puse 3. Estaba colocando mal el asunto de aquí, ¿no? Bueno, podemos multiplicar toda la expresión por 15, me va a quedar 5. 5 por 1,5 sería 7,5B1 menos 7,5B2 igual a 3B1 menos 3B2 más 5B1 menos 5B2. Ok, simplificando este asunto de aquí, finalmente me va a quedar menos 0,5B1 menos 2,5B2. Y eso de ahí va a ser igual a 0. Entonces ya aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a marcarlo aquí. Y vamos con nuestro nodo B2. Entonces vamos a colocar aquí nuestra ecuación del nodo B2. Consideramos la fuente que hemos colocado, ¿no? Importantísimo. Esta ecuación es un poco más sencilla. Ocurre que ingresa un amperio, ¿cierto? Y eso es igual a, en este caso la más sencilla sería B2 sobre el 0, bueno, menos 0 sobre 4, más la otra corriente que sale sería B2 menos B1 sobre 3. Multiplicamos toda la expresión por 12, ¿cierto? Y me queda finalmente que 12 es igual a menos 4B1 más 7B2. Bueno, era de haberlo ordenado un poco, pero ya ahí queda. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo estas ecuaciones, sea en MATLAB, Simulink, calculadora, método que ustedes prefieran, que les dejen usar, van a sacar que B1 vale menos 2,222 voltios y que B2 vale 0,4444 voltios. Ahora bien, ya tenemos la tensión en estos terminales, ¿no? La tensión vale 0.444 aquí, o 444.000, perdón, 4.444, y es la misma tensión acá, en la fuente de 1. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Nosotros sabemos que la tensión es igual a corriente por resistencia, ¿no? Dicho de alguna forma bastante sencilla, y que la resistencia es igual a el voltaje o la tensión sobre la corriente.
Entonces, si tenemos una corriente de 1 amperio, el 1 básicamente cumpliría una función de un elemento neutro, dicho de alguna forma. Entonces, el valor de la tensión que nosotros calculemos aquí va a ser el valor de la resistencia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que R va a ser igual a 0,4444 voltios sobre 1 amperio, dándome entonces como resultado 0,4444 ohmios. O dicho de otra forma, en notación de ingeniería, serían 444,4 miliohmios, ¿no? En el caso de que les pidan ser más explícitos en cuanto a unidades. Finalmente, nuestro equivalente nos queda de la siguiente manera. Nos queda la fuente de tensión, la resistencia de Thevenin de valor, vamos a colocarlo de rojo, 444,4 miliohmios, y la fuente que ya no recuerdo el valor, 5,33 voltios. Ok. 5,33 voltios. Entonces bien, nos vamos a la ayuda del simulador de Multisim. Y precisamente aquí ven que ya he colocado el voltímetro en estos terminales de aquí, ¿no? En los terminales de la resistencia de 4 ohmios, que es donde nos interesa hacer el cálculo. Y para el segundo dibujo es el mismo circuito, solamente que ya he realizado el cortocircuito aquí en la fuente de tensión, ¿no? Entonces le damos a Run. Y vemos que el multímetro exactamente nos marca 5,33. Aquí, ¿no? Y para la resistencia lo colocamos en modo ómetro, punto 444 ohmios, ¿no? Que es exactamente la respuesta a la que nosotros llegamos. Entonces el análisis es correcto. Muchas gracias.